¿Qué tal? Bienvenidos a este tema 2 de fotografía de Camex. Y en este tema 2 vamos a hacer lo que nos interesa a todos, que es hacer fotos. Vamos a ver el seteo básico de la cámara, o el setting que le llaman, para comenzar exactamente a hacer fotos. Veamos. Siempre nos cercioremos de dos cosas: batería puesta y cargada y memoria. Después de esto podemos encender nuestra cámara. Esta es una Canon 7D y vamos al menú principal. Y si recuerdan, lo que habíamos tocado en los temas anteriores es el trinomio de exposición, que es el ISO, la velocidad de obturación y el diafragma. Vayamos con el ISO. El ISO siempre creo que debemos partir de un ISO básico, o un ISO de cámara básico, que es el 100. De ahí no se preocupen, vamos alzando el ISO según nuestra exposición que necesitemos, según lo que nos diga el fotómetro de mano o el fotómetro de la cámara. Así que partimos de 100. Después vamos a la velocidad de obturación. Dependiendo también de en dónde nos encontremos, vamos a tener la velocidad de obturación como mínimo en un 1/125 como mínimo. ¿Por qué? Porque si comenzamos a bajar, como ya hemos mencionado en temas anteriores, corremos el riesgo de que, por ejemplo, en una exposición de 40, nuestro pulso falle, como cualquier pulso, y nuestra foto no salga movida. Así que vamos a partir de un 1/125 hasta 1/200. Muy aparte de que tengamos flash y eso, este debe ser el seteo básico. Y nuestro diafragma, dependiendo la cantidad de luz que nos permita nuestro lente, vamos a tener, creo que como un estándar, 5.6. Esto es lo básico. De acuerdo a esto, de acuerdo a la exposición que tengamos en nuestro paisaje, en nuestro retrato, lo que sea que vayamos a fotografiar, vamos subiendo o bajando los valores según nos lo requiera nuestro motivo, ¿no? Después vamos a ver unos valores básicos, y yo siempre recomiendo que este estilo de imagen siempre esté en neutro o en fiel. Neutro o fiel son dos parámetros que no va a interferir con el color de tu imagen. Por ejemplo, vayamos a monócromo. Monócromo, como mismo lo dice, te va a lanzar una imagen en blanco y negro. Los primeros, que son el normal, ya te da un valor por defecto acá, el retrato también y el paisaje también, que lo que hace básicamente es suavizar, intensificar colores, saturarlos. Algunas veces en paisaje te lo satura, pero eso no lo necesito en cámara, lo necesito en computadora, así que lo puedo hacer, o debería hacerlo inicialmente en computadora. Así que esto siempre lo dejo en neutro, de preferencia. Vayamos acá. Esto es el balance de blancos. Y para comenzar a hacer fotos, si estoy en el exterior, luz de día; si estoy en sombra, en el exterior pero estoy bajo sombra, lo ponemos en sombra. Si el cielo está nublado, que es la mayoría de veces del cielo en Lima, nublado, si estoy bajo una luz muy amarillenta, para equilibrar esa luz, lo ponemos en tungsteno. Y así sucesivamente. Si estamos utilizando flash, ese es un modo personalizado, y ese es un modo que tú eliges la temperatura de color específica que quieres. Esto lo vamos a ver más adelante, para no confundirnos. Si no sabes exactamente qué poner, o no se acopla a donde tú estés, pon nada más automático. Se va a acoplar en la mayoría de los casos, y si no, lo trabajas en postproducción. Ya vimos esto. Los puntos de enfoque depende mucho del tipo de cámara, pero de preferencia es que tengas puntos de enfoque por zonas. Y si no tienes tantos puntos de enfoque como esta, que tiene, si no me equivoco, 19, sea por zonas,
sea por puntos. Se te hace un poco más difícil. Si tienes un poco más de tiempo para tu toma, esto es una buena opción. O si no, este que es también un estilo de enfoque por zonas, ¿no? Esto es solo de enfoque. El formato es muy importante. El formato, procuren siempre trabajarlo en RAW. Si todavía no tienen un programa para trabajar en RAW, igual, pónganlo en RAW, pero pongan un archivo en JPG para que puedan verlo inmediatamente, por decirlo, ¿no? Pero siempre es necesario que lo tengan en RAW, porque es el formato que te da toda la calidad y toda la capacidad del archivo en bruto, ¿no? RAW significa crudo, y en unos momentos también lo vamos a ver qué es el RAW. One shot. Este es el modo de enfoque de un solo disparo, es decir, si tú lo pones en este modo de enfoque, que es el que más van a utilizar, va a enfocar una vez cuando tú presiones el botón de enfoque. Tú presionas enfoca y se queda ahí hasta que sueltes el botón y enfoques nuevamente. Este es un modo de enfoque similar y este es totalmente distinto. Este enfoque constantemente, tengas presionado el botón o lo sueltes y lo vuelves a presionar. Si tú mueves tu enfoque, o mejor dicho, mueves tu cámara, va a enfocar siempre. Este es un modo de enfoque que te va a convenir en ciertas circunstancias, como no sé, de repente algo que se esté moviendo constantemente, tienes que dispararlo, ¿no? Y este es otro setting, que es, yo voy a disparar solamente una vez, voy a disparar en serie de baja velocidad y disparos automáticos, ¿no? Normalmente siempre lo dejamos acá. Este es un disparo que es así. El disparo de alta velocidad es más o menos así. Y el de baja velocidad es similar, pero más lento, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Y este es el seteo básico de tu cámara para comenzar a hacer las fotos. Ahora vamos a hablar de lo que es el formato RAW. Como ya deberíamos haber conocido, siempre hemos estado agarrando diferentes o manipulando diferentes tipos de formatos en cualquier rubro en lo que trabajemos o en lo que tengamos afición. Hemos visto formatos como JPG, el GIF, el PNG, utilizados en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el PNG es un formato que permite fondo transparente y es lo que se utiliza a veces para quitar fondos que no queremos, ¿no? El JPG es el formato de repente más utilizado y que permite a veces más compresión de archivos, ¿no? Pero cuando estamos trabajando ya en fotografía, tenemos un formato que nos permite tener mucho más control de luces, sombras, colores, tonos y también efectos que queramos hacer a la fotografía. Ese es el formato RAW. Y si no lo conoces, hace un rato hablamos de eso, está justo acá, la opción del formato RAW. En la cámara precisamente, en algunos nos permite más, en algunos nos permite menos. En ese nos permite 3 tipos de formato RAW. Y no es que haya 3 tipos diferentes de formato RAW, es que el tamaño es lo que diferencia estos 3 tipos, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es el formato RAW? El formato RAW es un archivo sin comprimir. ¿Eso qué quiere decir? Que los demás obviamente son compresiones y por ende archivos más pequeños de lo que botaría tu cámara fotográfica. Para hacerlo más sencillo, yo tomo una fotografía y esta fotografía tiene información de color, de luces, de sombras. Es un archivo de por sí pesado. No tenemos a veces en el celular o en cámaras más pequeñas
capacidad de guardar archivos tan pesados con toda la información de color que nos permite, así que se crea formatos comprimidos, ¿no? Ese es un formato JPG. JPG siempre es un formato comprimido. Comprime toda la información y bota un archivo pequeño. Como los archivos que necesitamos para verlo por internet, son archivos pequeños. No necesitamos archivos de muy alta capacidad, salvo que vayamos a imprimirlos. Pero, ¿qué pasa cuando sí necesitamos este tipo de archivos? Archivos grandes, archivos que nos permiten mucha variación de color, juego de luces, juego de sombras. Ahí es donde necesitamos el archivo RAW. El archivo RAW es un formato sin compresión. RAW significa crudo en inglés, que básicamente es eso, está crudo, está sin trabajar, está en bruto, que tiene toda la información de color y podemos trabajarlo no en cualquier programa, sino en programas especiales de fotografía como Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Capture One y otros programas de esas mismas casas como Adobe que nos permiten trabajar archivos RAW, archivos sin comprimir. Y a todo esto ya va quedando un poco claro, pero es lógico lo que nos conviene en la utilización de archivos RAW, que es que tenemos mucha más información y no solamente más información de color o luces y sombras, sino también en tamaño. En tamaño nos da el tamaño completo de lo que nos permitiría nuestro sensor, y eso es mucho mejor. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa el tamaño? Por el tamaño de impresión que nos va a permitir este archivo. Fotos mucho más grandes, con mucha más calidad de color, con mucho más definición y un montón de habilidades más que nos va a permitir este formato RAW. Es así que a tanto beneficio que tiene ese formato RAW, podemos encontrar algún punto en contra, y es que de repente, pensándolo en cuestión de tecnología, puede que sí, puede que haya dos en contra. Y uno es el tamaño, que normalmente viene a ser el doble de un formato JPG, y esto incurre en bastantes cosas, como es la velocidad de transferencia. Si tengo un archivo más pesado, va a ser más difícil que transfiera y es más lenta su transferencia. Si tomo en alta velocidad, no va a ser tan alta esa velocidad porque la transferencia es lenta. O sea, tengo un montón, no tengo un montón, pero tengo algunas cosas en contra que me limitan, más que todo en base a la capacidad de mi memoria, en la capacidad de mi cámara. Pero eso, a tener un archivo de poca calidad como es un JPG, yo creo que es mucho más preferible trabajar con un RAW. Así que siempre trabajen con un RAW. Si es que no pueden abandonar el JPG, disparen con RAW y también con un JPG, como acá les había enseñado. Hay posibilidad de trabajar con un RAW más pequeño, de menor tamaño, o un JPG, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte de acá me sale cuántas fotos puedo tomar con este tipo de RAW. Acá específicamente me dice 603. Si quiero tomar con un RAW más pequeño, vamos a ver qué me sale. Un RAW más pequeño obviamente me va a permitir más fotos, en este caso 889, y un RAW más pequeño todavía, aproximadamente 1000 fotos. Si quiero tomar, vamos a poner ningún RAW, solamente JPG, el más pequeño del JPG, este es un valor que ya no alcanza acá, solamente tiene 3 cifras, pero miren cuánto nos permiten. O sea, todos nos permiten un montón de fotografías. Hasta el JPG de más calidad me permite 18 megapíxeles, me permite más de 1000 fotografías. En cambio, cuando paso al RAW ya me va casi la mitad, y así sucesivamente. Esos son los beneficios que vamos a ver en los RAW y sus puntos en contra también. Pero como consejo último, siempre utilicen formato RAW.